esta sesión vamos a dar ese enfoque específico porque mucho hablamos del tema de inocuidad y las personas pues, que se encuentran en esta sesión conocen todo el proceso ya de gestión. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más allá. ¿Cómo podemos encaminarlo con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo vamos a sistematizar? Ya conocen pues ustedes todo el proceso que es de garantizar estas condiciones y medidas para que los alimentos no nos causen daños, no solamente a nosotros, sino también a nuestras mascotas, no solamente al ser humano, porque ya en esta época pues debemos controlar diferentes tipos de incidentes que se puedan presentar, ¿no? Algunas referencias, pues ya estamos hablando del ISO 22000, ya con la con la FSC 22000, pues que es la certificación de sistemas de seguridad alimentaria, también vamos a validar esa implementación, ¿no? Vamos a hablar un tema, un poco de HACCP, vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura. Básicamente estas referencias de estas normas es lo que necesitamos sistematizar. ¿Y cuáles son esos principios que debemos tener en cuenta para sistematizar inocuidad? Vamos a tener en cuenta el análisis de esos peligros, que es básicamente identificar qué puede alterar o contaminar los alimentos que vamos a consumir, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros? Identificarlos. También vamos a sistematizar esos puntos críticos, determinar cuáles son esos puntos críticos, es decir, los lugares, para decirlo en pocas palabras, lugares del proceso donde se puede reducir esos peligros. También vamos a hablar de cómo establecer esos límites críticos, que serían los valores de referencia específicos, como por ejemplo temperatura del producto, pH, tiempo de disposición, que deben cumplirse en los diferentes puntos de control. Establecer esos sistemas de monitoreo, las verificaciones, cómo y cuándo se puede verificar esos puntos de control, realizar acciones correctivas, si se salen de control, poder implementar acciones, actividades, tareas, definir responsables, definir fechas, porque si no tenemos ese tipo de control pues, y de acciones, pues no vamos a poder implementarlas. Verificar es lo que también debemos sistematizar, hacer listas de chequeo, verificaciones, auditorías también en este caso, ¿no? Documentación y registros, pues obviamente para mantener las evidencias de los procedimientos que el personal conozca, los protocolos, procedimientos que deben conocer. Otro bueno, ya profundizando un poco de qué vamos a sistematizar o qué necesitamos poder llevar a una plataforma que nos permita gestionar estos procesos. Vamos a hablar de los peligros, o los análisis de los peligros, que nos ayuden en cada etapa del proceso de la producción, ¿no? Desde la recepción de la materia prima, despacho, producto final, procesamiento, almacenamiento, etc. Y esta identificación y evaluación es la probabilidad y severidad de que los peligros se puedan determinar o determinar cuáles son esos peligros, cuáles son los significativos y cuáles requieren control. Recordemos que cuando hablamos de peligro, el peligro es una condición o agente que puede causar daño. A diferencia pues que del riesgo, el riesgo lo que va a hacer es medir esa probabilidad de severidad de que ocurra ese peligro, como para tener un poco claro los contextos, porque también vamos a hablar de riesgos. También debemos sistematizar los puntos críticos de control, es decir, tener una herramienta que nos permita hacer una lista de chequeo, implementar una programación, tener definidos cuáles son los puntos críticos dentro de la fábrica, si es un hotel, si es un restaurante, si es una fábrica de producto alimenticio, dependiendo pues del sector. Pueden ser hospitales también, donde vamos a tener alimentos, etc. Entonces, definir cuáles son los puntos críticos de los productos para poder tener esos controles específicos. Y las buenas prácticas de manufactura, pues que están diseñadas específicamente para eso, ¿no? Para prevenir todo tipo de contaminaciones, ya sean físicas, químicas, biológicas, de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta
la limpieza, la desinfección, control de plagas, debemos llevar registros del control de plagas, procedimientos con nuestros proveedores de limpieza, si es que tenemos contrato, convenio, todo lo relacionado a estas contrataciones con terceros para garantizar que realmente son eficientes y son competentes para realizar estas funciones, ¿no? No podemos designarle un trabajo a cualquier persona, sino debe conocer específicamente que nuestra empresa, nuestra organización está trabajando por la inocuidad alimentaria. Entonces debe estar enfocado en ese contexto. En la limpieza, por ejemplo, muchas organizaciones han dejado de utilizar amonio cuaternario, por decir un ejemplo, para la limpieza y desinfección, porque pues puede ser tóxico, provocando daños en la piel, ojos o diferentes productos, hasta incluso el hipoclorito que normalmente utilizamos. Lo importante es conocer las cantidades exactas, las medidas específicas para que sí podamos proteger los alimentos, los productos, pero también sirva el conocimiento para proteger a las personas que están realizando esa limpieza, esa desinfección, ese control de plagas. Por ejemplo, para controles de plagas puede ser que haya productos que sean muy volátiles y que puedan contaminar. En vez de hacer un bien, que estamos tratando de controlar las plagas, podamos ocasionar lesiones también por una mala práctica o uso de estos productos, ¿no? La higiene personal, pues el almacenamiento adecuado. Muchos casos tenemos de situaciones, de organizaciones a nivel de Latinoamérica, por señalar algunos ejemplos, por ejemplo, en la empresa Lala en México, donde su ente de control o COFEPRIS suspendió las actividades en una planta, ¿cierto?, en Durango por falta de condiciones sanitarias adecuadas. ¿Y cuáles fueron las evidencias cuando se hizo la investigación? Acumulación de residuos, presencia de fauna nociva, roedores, y eso es lo que también debemos tener en cuenta en nuestras fábricas o en nuestros puntos de despacho, si hay vecinos, si hay fábricas alrededor que puedan contaminar nuestro producto. Muchas veces trabajamos fuertemente para que esto no suceda, pero debemos tener en cuenta esos entes externos que puedan ocasionarnos alguna contaminación posible. En Colombia, por ejemplo, Producto Ramo, todos estos son casos que se han publicado por las mismas empresas, donde se reportaron cuerpos extraños, alambres, metales, ponqués, galletas, y que eso pues nos dio o les dio a la organización indicios de unas fallas de controles físicos, ¿sí? Muchos hablamos quizá de lo biológico, pero debemos tener en cuenta también los elementos físicos, materias primas, mantenimientos, maquinarias, que posiblemente de algún equipo, de alguna máquina, podemos encontrar algunos elementos extraños. Y que esto que hizo en esta empresa, pues rechazó el producto, afectación a la imagen, continuidad del negocio puede verse afectada. Entonces, diferentes situaciones, Chile, Argentina, Perú, bueno, diferentes ejemplos que podríamos mencionar. Para esto ¿qué requerimos? También poder garantizar o poder sistematizar, una de ellas es la capacitación del personal, ¿no? La formación continua, garantizar que esas actividades dentro de la planta alimenticia pues se realicen de forma correcta, de forma segura y que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Contar, por ejemplo, con una programación de capacitaciones. El plan anual de capacitaciones debe ser fundamental dentro de la organización. ¿Y cómo hacemos un plan? Pues necesitamos sistematizarlo. Debemos tener recordatorios, evidencias, trazabilidad de que se realizó esas capacitaciones. Y no solamente al personal actual, sino que vamos actualizándolo, fomentando esa formación continua para el personal nuevo, porque generalmente quienes más alta probabilidad tienen de que se cometa alguna influencia, alguna acción o que se pueda materializar ese riesgo de posible contaminación es el personal que posiblemente desconoce los procedimientos que estamos implementando dentro de la organización, ¿no? Todo eso pues es importante tenerlo en cuenta. Adicional que podemos sistematizar, pues también la trazabilidad. Si definitivamente este incidente se convirtió en una no conformidad, porque ya salió de nuestra fábrica, de nuestro restaurante, de nuestro sitio de expendio de alimento,
debemos tener esa trazabilidad, poder actuar inmediatamente, poder retirar a tiempo esos productos, el recall, que se llama en el área de inocuidad, poder tener esos procedimientos de retiro oportunos, que tengamos la garantía de que vamos a poder controlar y minimizar el impacto a la sociedad, a la salud pública, sobre todo. Otro elemento dentro de una herramienta como SG Suite es poder realizar esas auditorías, la verificación, y no solamente las auditorías internas y externas, sino también evaluar a nuestros proveedores, verificar que están cumpliendo con esos requisitos normativos y que están cumpliendo con lo que ellos nos ofrecen para garantizar toda la cadena, desde el suministro hasta el proceso final, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Todos estos temas ya los conocen ustedes: mejora continua, documentación, indicadores, balance scorecard, gestión de riesgos, lo conocen. ¿Y cuáles son esas ventajas de que todo eso que ya conocen, todos los sistemas de gestión que ya conocen, cuáles son las ventajas de automatizarlas? Pues que vamos a minimizar la manipulación humana, que es propensa a cometer más errores, estandarizar los procesos para que todos pues tengan conocimiento y que hablemos todos el mismo idioma, monitorear en tiempo real para poder tomar acciones inmediatas, saber qué es lo que está pasando en nuestras plantas de producción, si realmente estamos teniendo esos controles, generar esas alertas automáticas, etc. Tomar decisiones para, obviamente, pues dependiendo de la información que nos arrojen los sistemas de información, identificar oportunamente los productos contaminados. Vamos a cumplir la normativa si estamos buscando una certificación, si estamos buscando clientes internacionales que nos exigen algún requisito o normativo, pues poder cumplir con ello. Ser más productivos, también mejorar toda la productividad, la gestión interna de nuestros procesos, aumentar esa trazabilidad, que si nos solicitan verificación de auditorías, cuáles son nuestros KPI, los cumplimientos, las metas, no solamente alta gerencia, sino también nuestros clientes que exijan saber cómo estamos cumpliendo con los procesos de inocuidad que les estamos ofreciendo, pues tener una respuesta rápida y transparente, ¿no? Y también estos procesos de automatización nos ayudan a integrar los sistemas de calidad. No solamente una empresa puede trabajar ISO 22000 o trabajar en inocuidad o FSC 22000, sino que también pueden integrarse con otras normatividades, 9001, 14, 45, dependiendo pues del sector, poder aportar más en sus sistemas de gestión.